Hola a todos y bienvenidos a esta presentación sobre fuerzas en vigas. Este material está basado en la obra clásica Mecánica vectorial para ingenieros, estática de Beer y Johnston, en su octava edición, editado por el profesor Giovanni Pacheco. Nuestro objetivo será explorar conceptos fundamentales en el análisis estructural. Nos enfocaremos en entender cómo actúan las fuerzas internas en las estructuras mecánicas, con especial énfasis en las vigas, que son elementos esenciales en diversas aplicaciones de la ingeniería. A lo largo de esta sesión, discutiremos conceptos clave, resolveremos ejemplos prácticos y analizaremos la relación entre la carga y las fuerzas internas en estos elementos estructurales. La estructura de esta presentación sigue un enfoque sistemático. Comenzaremos con una introducción a las fuerzas internas que afectan a los miembros de una estructura. Luego hablaremos sobre los distintos tipos de carga que pueden actuar sobre una viga y los diferentes tipos de soporte que pueden utilizarse. A continuación, resolveremos problemas de ejemplo para ilustrar estos conceptos en la práctica. Finalmente, analizaremos cómo la carga afecta a las fuerzas cortantes y momentos flectores y cómo se pueden representar estos efectos a través de diagramas. En capítulos anteriores nos enfocamos en cómo identificar y calcular las fuerzas externas que actúan sobre una estructura, así como las fuerzas que mantienen unidas las diferentes partes de una estructura. En este capítulo, nuestro enfoque cambia hacia las fuerzas internas que mantienen la integridad estructural de los miembros individuales, como la tensión, la compresión, el cortante y la flexión. Estas fuerzas internas son cruciales porque determinan si un miembro estructural puede soportar las cargas a las que está sometido. Nos centraremos en las vigas, que son miembros largos y rectos diseñados para soportar cargas aplicadas en distintos puntos. En esta diapositiva se introduce el concepto de fuerzas internas en un miembro estructural. Por ejemplo, si tenemos un miembro recto, como el miembro AB, y este se encuentra en equilibrio bajo la acción de una fuerza F y su reacción F, se necesitan fuerzas internas equivalentes para mantener ese equilibrio. Este equilibrio se ilustra mediante diagramas de cuerpo libre, que muestran cómo las fuerzas internas responden a las externas. En el caso de un miembro multifuerza, las fuerzas de contacto entre sus partes también generan un sistema interno de fuerzas equivalente que garantiza la estabilidad de toda la estructura. Esto es fundamental en estructuras más complejas, donde los miembros no siempre son lineales. Aquí exploramos cómo las vigas, como elementos estructurales, están diseñadas para soportar diferentes tipos de cargas. Una viga puede estar sometida a cargas concentradas, distribuidas o a una combinación de ambas. El diseño de una viga implica dos fases. Primero, es necesario determinar las fuerzas cortantes y los momentos flectores que las cargas aplicadas generan en la viga. Segundo, se debe seleccionar una sección transversal adecuada para soportar estas fuerzas sin fallar. Este proceso asegura que la viga funcione correctamente bajo las condiciones de carga esperadas. Las cargas distribuidas son aquellas que se aplican a lo largo de una longitud específica de la viga, en lugar de estar concentradas en un solo punto. En esta diapositiva vemos cómo una carga distribuida se puede representar como una carga por unidad de longitud, denotada generalmente por W, en unidades de newtons por metro o libras por pie. La carga total sobre la viga es el área bajo la curva que representa esta carga distribuida. En algunos casos podemos reemplazar una carga distribuida con una carga concentrada equivalente, cuya magnitud es igual al área bajo la curva y cuya línea de acción pasa por el centroide de esa área. Pasemos al primer problema de ejemplo. En este caso, tenemos una viga sometida a una carga distribuida. El objetivo es determinar la carga concentrada equivalente y calcular las reacciones en los soportes de la viga. Para ello, calculamos la magnitud de la carga equivalente, que corresponde al área bajo la curva de carga. Luego determinamos la ubicación del centroide para ubicar correctamente esta carga equivalente. Este ejercicio se desarrollará de forma detallada en la clase con el profesor. En esta diapositiva se retoman los conceptos sobre los tipos de cargas y los métodos de soporte en vigas. Se mencionan las clasificaciones de las vigas según su apoyo y cómo esto afecta la determinación de las reacciones necesarias para mantener el equilibrio. Esto incluye vigas simplemente apoyadas, empotradas o en voladizo, cada una con características específicas que afectan su análisis.
Para cualquier viga sometida a cargas, es fundamental determinar tanto el momento flector como la fuerza cortante en diferentes puntos a lo largo de la viga. Esto se logra analizando la viga como un cuerpo libre y aplicando las ecuaciones de equilibrio a las secciones cortadas. En esta diapositiva se introducen los conceptos básicos de cómo calcular el momento flector y la fuerza cortante en una sección específica de la viga, y cómo estas fuerzas cambian a lo largo de su longitud. Los diagramas de cortante y momento flector son herramientas visuales que nos permiten ver cómo varían estas fuerzas a lo largo de la viga. En esta diapositiva se explica cómo trazar estos diagramas determinando las reacciones en los soportes y analizando segmentos específicos de la viga. Estos diagramas nos muestran dónde la viga experimenta máximos esfuerzos y ayudan en la selección de materiales y diseño de la sección transversal. En estas diapositivas se presentan dos problemas adicionales que ilustran cómo construir diagramas de cortante y momento flector para diferentes configuraciones de carga. A través de estos ejemplos, determinamos las reacciones en los apoyos, analizamos las secciones de la viga y trazamos los diagramas resultantes. Estos ejemplos son fundamentales para comprender cómo se comportan las vigas bajo distintas condiciones de carga y cómo afectan su diseño. Estos ejercicios se desarrollarán de forma detallada en la clase con el profesor. Hemos recorrido los conceptos fundamentales sobre las fuerzas en vigas, analizando cómo las cargas aplicadas afectan la integridad estructural de estos elementos tan importantes en la ingeniería. Hemos aprendido a identificar y calcular las fuerzas internas, como la cortante y el momento flector, que determinan si una viga puede soportar las cargas a las que está sometida. A través de ejemplos prácticos, hemos visto cómo se utilizan los diagramas de fuerzas internas para representar visualmente el comportamiento de una estructura bajo distintas condiciones de carga. La correcta comprensión de estos conceptos nos permite diseñar vigas y estructuras seguras y eficientes, adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto.